Jóvenes, muy buenos días. Quien les habla, el profesor Edwin Sicha Quispe del curso de Geometría. En esta ocasión voy a desarrollar el tema de ángulo formado por dos rectas paralelas y una secante, ¿ya? Para los alumnitos del centro preuniversitario, PREUNCH, también para los alumnos de la academia, ¿ya? Veamos entonces, a ver. Vamos a recordar rápidamente la parte teórica. Dice ángulo formado por dos rectas paralelas y uno secante. Tenemos tres tipos de ángulos. Vamos mencionando el primero. Ángulo correspondiente, ya. En esta figura me está diciendo que la condición, ¿no?, que la recta L1 y la recta 2 son paralelas. Llamamos ángulos correspondientes a dos ángulos, uno interior y el otro exterior. Te llamamos región interior, región exterior, ¿ya? Listo. Entonces en esta figurita, ¿qué va a cumplir? Que alfa va a ser igual a beta, es decir, la medida del ángulo, la medida angular estamos hablando, las dos medidas van a ser igual. Eso se refiere, ¿ya? Segundo angulito, ángulos alternos. Son dos ángulos, en este caso internos, o puede ser ángulos externos, ¿ya? La condición que no debe faltar nunca, L1 paralela a L2. Entonces, en esta figurita se va a cumplir que alfa es igual a beta, ¿no? Listo, también conocido como la S o la Z del zorro, algunos lo conocen, algunos chiquillos. Tercer angulito, ángulos conjugados. Llamamos ángulos conjugados a dos ángulos, pueden ser interiores o exteriores. Nuevamente la condición, L1 paralela a L2. Cuando tenemos conjugados, significa que la suma de estos dos angulitos me debe dar 180 grados. Ahí está entonces los tres angulitos. Ya te recordaste, ¿no? Listo. Propiedades adicionales o teorema, ¿no? Entonces, la figurita 1 tenemos lo siguiente. Observa. Nuevamente la condición, ¿no? L1 paralela a L2. En esta figurita se va a cumplir que el ángulo X será igual a alfa más beta, ¿no? Algunos alumnos lo conocen como la M, ¿no? Ahí está la M. Figurita número 2. Esta es una forma más general de la primera figura, conocido como el serruchito. En el serruchito entonces se va a cumplir otra vez paralelas, que también se dice que la suma de los ángulos que apunten al lado izquierdo será igual a los ángulos que apunten al lado derecho. Y la última figurita, en esta figurita se va a cumplir también, ¿no?, la condición paralela. La suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos interiores hasta allí va a ser 180, ¿ya? Si tú trazas paralela, paralela, paralela y por último acá, vas a tener ángulos conjugados, por eso que se va a tener 180. También se va a cumplir que este ángulo exterior, un ángulo exterior en este caso que es lo mismo acá, X, se va a cumplir a la suma de estos ángulos, ¿no? Alfa más teta más omega más beta, ¿ya? Y esto se hace de demostración simplemente trazando rectas paralelas por acá, por estos puntitos. Listo, hijo, ahí está, manera de hacerte recordar entonces la parte teórica. Veamos a los problemitas. Hay 7 preguntitas que he puesto para ti. Preguntita 1, dice, en la figura L1 es paralela a L2, A más B vale 200 grados, calcule X. A ver, veamos, solución. Tengo la figurita, voy a trazar, dice, una recta paralela a L1 y a L2, en este caso por este puntito, L3, tal que ahora esas tres rectas ya son paralelas, ¿ya? Antes de eso voy a prolongar acá un segmento, listo, lo he trazado. Observa, mira, me da varias formas en geometría de resolver, ¿eh? Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Si este angulito es A, ¿cuánto valdría todo este ángulo de acá? También sería A, ¿sí o no? Por ángulos alternos internos. Pero este angulito ya vale X. ¿Cuánto valdría entonces este ángulo de acá? Sería A menos X, ¿sí o no? Claro, pues. Si tú sumas te va a dar A. Muy bien. Ahora observa la recta L1 y L2. Si este angulito es B, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? A ver. B, claro. ¿Por qué? Porque tienes ángulos internos, alternos internos. B, ¿no? Listo. Ahora observa la recta L1 y L3. En esta figurita. Observa. Se han formado ángulos conjugados. Entonces decimos de la figura
A menos X más B, ¿cuánto es? 180. Despejo la variable X y voy a llegar acá, ¿no? Y A más B nosotros es conocido, pues, por condición del problema. Por lo tanto, 200 menos 180, 20, ¿no? Ahí está la primera preguntita. Problemita número 2. ¿Qué tenemos? En la figura, L1 es paralela a L2, calcule X. Ahí está. Veamos qué tenemos ahí. Está la figurita. Vamos a trazar una recta paralela a L1 y a L2, dice. Por ese punto me conviene. Entonces ahora las tres rectas ya son paralelas, ¿sí? Observa acá, mira. Entre la recta L3 y L2, ¿esta figura es conocida o no? Como la M, ¿no? Si este ángulo más este angulito, ¿cuánto me debe dar? 45. Entonces, para mí ese ángulo vale 45 menos X, ¿no? Claro, 45 menos X más X me da 45, ¿no? Sí, muy bien. Ya, al inicio le he sacado esta figura, esa condición le he sacado por el momento, ¿ya? Ahora observa la recta L1 y L3, mira. Si este ángulo vale alfa más 35, ¿cuánto tendría que ser este ángulo para que sumado me dé 180? ¿Cuánto sería? A ver, veamos. Sería 145 menos alfa, claro, alfa se va, 35 más 145 sería 180. Pero recuerda al inicio que este ángulo era conocido, mira. A ver. Ese ángulo es conocido. Entonces decimos de la figura, 145 menos alfa más 45 menos X va a ser 165 menos alfa. Alfa con alfa se va, 145 más 45, 90, y por lo tanto ya tengo el valor de X. Sencillo, ¿no? Listo, ¿está claro? Perfecto. Seguimos, preguntita número 3. A ver, ¿qué tenemos en la preguntita 3? En la figura L1 paralela a L2, calcule X. Te voy a dar un minutito para que lo resuelvas. A ver, veamos. Pasó el minuto, veloz. A ver, ¿ya lo tienes? A ver, veamos. Tengo nuevamente la figurita. Dice, en la figura se tiene que L1 es paralela a L2. Claro, sabemos eso. ¿Qué más vamos a hacer? Dice, voy a completar ángulos. Allá, vamos a completar ángulos. Observa acá. La suma de acá de estos tres angulitos, ¿tú sabes cuánto debe ser? ¿Cuánto? 180, ¿sí o no? Ya no le vamos a poner más variables, con lo que tenemos nomás. Si este ángulo es 90, es ángulo recto, este ángulo X, ¿cuánto valdrá este ángulo? A ver, vamos a ver, y sería 90 menos X, claro, ¿sí o no? Excelente. Ahora, si este ángulo vale 90 menos X, ¿cuánto valdría todo este ángulo de acá? Profesor, lo mismo. Muy bien, lo mismo. Pero este ángulo ya vale X, ¿cuánto valdría entonces este angulito de acá? A ver, entonces sería 90 menos 2x, claro. Si tú lo sumas 2x menos 2x, la suma me va a darme menos x, ¿no? Ah, ya. Ahora observa acá este triangulito, mira. Observa este triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Si este es 90, ya, 90, ¿no? Este ángulo es 90 menos 2x. ¿Cuánto valdría todo este ángulo de acá? A ver. Antes de eso, observa, mira, este ángulo, x. Ángulos alternos internos sería lo mismo que este ángulo, ¿no? A ver, veamos. Sí, claro. Muy bien. Listo. Me falta este angulito de acá nomás ya. Recuerda al inicio, este es un triángulo rectángulo. Si este es 90, este es 90 menos 2x. ¿Cuánto valdría todo este ángulo? Ya sabes que te vale x. ¿Cuánto valdría este angulito? A ver. ¿Cuánto sería? Veamos. Y sería x. Claro, 2x más 2x es 0. Me queda 90. Listo. Entonces ya está resuelto el problema. De la figura, observa este punto acá. ¿Cuánto deberían sumar estos tres angulitos? X más 6x, 180. Por lo tanto, desarrollando, tienes 22.5 grados, ¿no? Sencillo, ¿no? Pero hay que darse cuentita nada más. Preguntita número 4. Veamos qué tenemos ahora. Ahí está la figura, ahí está ya más o menos la figurita. Calcule X, me dice, ¿no? Tal que beta menos teta es 30 grados. L1 y L2 paralela, L3 con L4 también paralelas. Veamos, ahí tenemos las alternativas.
A ver, desarrollando entonces tendríamos lo siguiente. Ahí tenemos la figurita. A ver, ¿qué me dice? En la figura vamos a trazar dos rectas, L5 y L6, que sean paralelas a L1 y a L2, tal que L5 sea paralela a L2 y L6 paralela a L1. A ver, vamos a ver, ¿dónde está la recta? A ver, vamos a ver, y ahí está la recta L5. Listo, mira, L5 paralela con L2. Si estas dos rectas son paralelas, resulta que este ángulo va a ser lo mismo que este ángulo, ¿no? Claro, pues porque sería el ángulo correspondiente. A ver, veamos entonces. ¿Cuánto valdría este angulito? Ah, ese angulito vale alfa, ¿eh? Mira, interesante. Seguimos, mira, observa. Ahora voy a trazar una recta por este punto, L6, paralela a L1. En sí, todas las cuatro rectas son paralelas. Ya, observa, ¿verdad? Observa acá, L6 también es paralela con L5. Si este ángulo vale alfa más beta, ¿cuánto valdría este ángulo? Serían los mismos, ¿no? La suma, claro. Sería también alfa más beta. Listo, muy bien. Ya tengo los angulitos. A ver. Ahora acá, vayamos a este lado de acá. Observa, este ángulo vale 2 beta. En este se ha formado un triángulo, ¿no? Si este ángulo vale 2 beta y este ángulo vale 2 alfa, ¿cuánto valdría este ángulo? Tal que la suma recuerda propiedad de triángulo, este angulito más el de acá, ¿cuánto me debe dar? 2 beta, ¿no? Entonces, ese angulito es prácticamente 2 beta menos 2 alfa, ¿no? No lo pongas demasiados ángulos ya. Ahora observa entre la recta L1 y L2. Si este ángulo es 2 beta menos 2 alfa, ¿cuánto valdría este angulito? Ángulos alternos internos sería lo mismo, ¿no? Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ah, ojo, otro. L3 con L4 son paralelas. Ah, si este ángulo entonces 2 beta menos 2 alfa, resulta que este ángulo es lo mismo, ángulo correspondiente. Ahora observa entre L1 y L6. Estos dos ángulos de acá, ¿qué son? A ver, ¿ya lo viste? Listo, entonces decimos de la figura 2 beta menos 2 alfa será igual a ¿quién? A la suma de estos ángulos. Teta más alfa más beta. Desarrollando, 2 beta menos beta me quedaría beta. Teta pasa acá, el primer miembro sería menos teta. 2 alfa, el segundo miembro sería 2 más 1, 3 alfa, ¿no? Pero observa este dato de acá, es conocido. Mira acá, 30. Por lo tanto, yo tengo el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 10, ¿no? Ahí está. Entonces seguimos. De la figura, observa acá. La suma de estos tres ángulos, ¿cuánto me debe dar? 180, ¿sí o no? Ajá. Por lo tanto, reemplazando, porque ya sabes el valor de alfa es 10, acá sería 20, 30, por lo tanto equivale a 150, ¿no? Interesante, ¿no? Está sencilla la preguntita. Preguntita número 4, 5, ya estamos, 5 ya. Sabiendo que L1 paralela teta la medida de un ángulo agudo, calcula el mínimo valor entero de X. A ver, veamos entonces, preguntita 5. Solución, graficando, ahí tenemos la misma figurita. A ver, ¿qué más podemos hacer en la figura? Ya, voy a prolongar acá la recta L2, lo voy a prolongar. Observa este angulito, mire, si este angulito es beta, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Ángulo opuesto por el vértice sería lo mismo, ¿no? Sí, ahí está, ¿ves? Es lo mismo. Listo, ¿qué más? De la figurita vamos a aplicar el serruchito, mira, el serruchito, observa la figura. Entre una L1 y la recta L2. Teta, más ¿quién? Más X, teta más X, ¿va a ser igual a quién? A beta más alfa, ¿sí o no? Claro, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Lo que me interesa es despejar el valor de teta. A ver, teta, entonces yo despejo teta, tendría beta más alfa menos X, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto valdrá beta más alfa? A ver, beta más alfa, busco y observa este triángulo, mira. Este triangulito, propiedad de triángulos, suma de ángulos interiores es 180, ¿sí o no? Este ángulo vale X, ¿cuántos tendría que sumar estos dos ángulos? A ver, veamos, sería 180 menos X, claro. Entonces desarrollando tendría teta igual a 180 menos X más menos X, tendría 180 menos 2X, ¿no? Listo, ya tengo el valor de teta, me interesa el valor de teta por ahora, ¿no?
Por la condición del problema te está diciendo que teta, ¿teta qué es? Es medida de un ángulo agudo. ¿Y cuando decimos ángulo agudo? Vamos a recordar, ahí está el ángulo agudo. Llamamos ángulo agudo cuando este ángulo está entre ¿quién? Entre 0 y 90 grados. Ah, ya, profe. Por lo tanto, teta está entre 0 y 90. Como ya sabes el valor de teta, acá está. 180 menos 2x. Despejando todo, te vas a llegar a esta condición, ¿no? Tú ya sabes esta partecita. Y listo, entonces el valor de x está entre 45 y 90. Como te pide mínimo valor entero, ¿cuánto sería? Por lo tanto decimos que x mínimo entero es 46, ¿no? Ahí está. Preguntita número 6, la penúltima, hijo. A ver, veamos. Ahí está una preguntita interesante. Creo que viene un examen en la UNCH, si no me equivoco. O un examen del CEPREUNCH. Veamos, ahí está. Preguntita número 6, calcula x en la figurita. A ver, ¿qué podríamos hacer en esta figura? A ver, veamos. Ahí está la figurita. Copiamos lo mismo. A ver, dice, vamos a trazar una recta paralela a L1, tal que L1 sea paralela a L2 y encontramos los ángulos respectivos. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos prolongar acá. Ya, ahí lo prolongamos. Y voy a trazar una recta justamente por acá. Y casi por este punto. Ya tiene que pasar necesariamente por este punto. Una por acá. L2. ¿Y dónde está la recta L1, profe? Ahí está. Ese se llama. Este sería la recta L1. L1 paralela a L2. Listo, ¿ya? Cuando veas esta figura similar a esta, mira, observa, necesariamente tienes que trazar una paralela por ahí. ¿Para qué? Para seguramente aplicar el serruchito. ¿Ya? Una forma, por ejemplo. Es una forma, ¿no? Listo. A ver, mira acá. Si este ángulo es beta menos 60, este de acá es ángulo opuesto por el vértice, sería lo mismo, ¿sí o no? ¿Está bien? Listo. Ojo, L1 paralela con L2. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? Ah, profesor, ángulos alternos sería lo mismo, ¿sí o no? Beta menos 60. Ajá. La suma de estos dos ángulos, ¿cuánto debe ser? 180, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría este ángulo? Sería 2 beta menos 180. Claro, 2 beta con 2 beta seca me queda 180. Listo. Observa este triangulito, no hay que poner muchas variables, con lo que tenemos nomás, ¿ya? Observa este triangulito, este es ángulo exterior. ¿A qué es igual ángulo exterior? Suma de dos ángulos interiores. Allá sería entonces este ángulo va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Ese ángulo entonces sería beta menos 120, claro, beta más beta 2 beta y 60 más 120, 180. Ya está, ¿ven? Listo, ahora, ¿qué más podemos hacer? Entonces decimos, de la figura, ahí está la figurita, observa que estamos aplicando el serruchito, beta menos 60 más 60 a este ángulo, más ¿quién? Más x, todos los ángulos que apuntan al lado izquierdo, más 30 más beta menos 120, será igual a ¿quién? A la suma de los ángulos que apunten al lado izquierdo, beta más beta, listo. Beta más beta voy sumando por acá, 60 con 60 se va, me quedaría 60 más 30, no, perdón, 60 con 60 voy a cancelar, 30 menos 120 sería menos 90, ¿no? Beta más beta 2 beta, cancelo 2 beta, por lo tanto ya tengo el valor de x, ¿no? Ya, en este caso no es mínimo, ya dijo, acá me he confundido, seguramente lo copié, no es mínimo, es x nomás, ¿no? No pide mínimo, ¿ya? Ojo acá. El valor de x es 90, muy bien, ahí está, la aclaración, jóvenes. La última, hijo, la última preguntita, con esto terminamos, preguntita 7, en la figura mostrada, ahí está la figura, carambas, ¿qué es eso? Calcule la medida del ángulo que forma el rayo PQ con la recta L, ahí está, prácticamente copó todo un lado. Solución, ahí está la figurita. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Recuerda que te he dicho que tienes que trazar paralelas para aplicar serrucho, por ejemplo, ¿ya? Entonces decimos, a ver, la recta que dice, el ángulo que forma el rayo PQ con la recta L, ¿no? Profesor, ya sé, tendríamos que prolongar, sí, prolongaríamos, el ángulo estaría por acá, demasiado. Cada vez que pregunta ese tipo de preguntitas, lo recomendable es trazar, puedes trazar el PQ para acá, paralela, para acá, paralela, así lo mismo.
o también acá la recta L está acá, paralela a esta misma recta. A ver, vamos a ver entonces qué tenemos, ¿ya? Voy a trazar una recta, esta misma recta paralela a la recta L acá, L, voy a llevar otro, ¿no? Otra recta L, ya está, justo por este punto. ¿Qué más? Y voy a trazar otra recta por acá, L2. Ya puede ser más acá también, depende acá. Listo, ya está. A ver, mira, observa, acá se va a formar como el serruchito, ¿no? Entonces necesito saber este angulito. A ver, ¿cuánto valdría este angulito de acá? 7 es 25. ¿Cuánto valdría el de acá? Profe, a ver, ¿qué haríamos? Puedes trazar paralela. Entonces lo que vas a hacer es sumar, pues, suma de ángulos interiores. 9 más 11 más 13 más 15 más 17, 9, 21 más 23. Sumas todos estos ángulos y resulta que la suma te va a dar 128. Claro, si tú trazas por acá, hasta acá nomás trázalo. Hasta acá trázalo. Sumado, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 128. Ahora, como este ángulo vale 128, ángulo correspondiente, el de arriba también sigue siendo, porque es paralela, ¿no? 128, ¿sí? Mira, de nuevo, trazamos una recta por acá, me olvidé de hacerlo. Al sumar todos los ángulos a 23 voy a tener 128, ¿ya? Esta recta con esta recta son paralelas, por lo tanto este ángulo vale lo mismo, ¿ya? Listo. 128, 25, me faltaría este ángulo, pero ya es conocido, ya te es fácil ya. 128 más 25 más este ángulo, ¿cuánto me debe dar? 180. ¿Cuánto vale entonces ese ángulo? 27. Ajá. L2 es paralela con la recta L. Por lo tanto, si este ángulo vale 27, ¿cuánto valdría el de acá? Sería lo mismo, ¿sí o no? 20. Ya está saliendo, mira, ya está saliendo. La pregunta es, hay el ángulo formado por la recta L y ahí está, justo ahí está. PQ y la recta L. Ah, ya. En otras palabras me pide X, ¿no? Listo, de la figura ya está resuelto. 27 más X vale 29. Por lo tanto, X vale 2. Listo, muchachón. Ahí está la clase de rectas paralelas. Espero haberte hecho recordar el tema, ¿ya? Listo, jóvenes. La recomendación de siempre por la situación que estamos pasando en estos momentos de la pandemia, una forma de prevenir es quédate en casa, ¿no? Te lo desea, te lo dice tu profesor Edwin Sichaquispe. Conmigo, hasta otra oportunidad y les dejo con la musiquita. Cuídense, jóvenes, nos vemos.